nuestro hogar, con nuestro trabajo, mi Dios, y con el desempeño que vivimos diariamente en esta vida, Padre. Te rogamos, mi Dios, que así como hemos pedido hoy, Señor, sabiduría, Padre, que nos la des para poder entender, para poder recibir el consejo oportuno en nuestras vidas, Señor, y el oportuno consejo para la vida de cada hogar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias porque abres este hogar que va a servir para bendición, Señor, y que tú lo vas a unir a través de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, mi Dios, que bendigas a cada hermano que está aquí, cada amigo, cada familiar, Señor. Yo te ruego que seas tú bendiciendo, Padre, y que tu mano de poder no se acorte, Señor, a favor de ellos, Señor. Escucha las peticiones de sus corazones, Señor. Escucha las necesidades que tienen, Padre, delante de ti, Señor. A unos enfermos, Padre, dice tu palabra, que por el poder de tu palabra van a ser sanos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, usa mis labios, usa mi corazón, mi pensamiento, Padre, y que sea tu Santo Espíritu tomando el control de este lugar, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén. Y amén. Amén. Hoy lo vamos a titular así: pidamos con sabiduría. Amén. Pidamos con sabiduría, ¿por qué? Porque el ser humano ha querido llegar muchas veces a la luna, ¿cierto o no? Amén. Ha querido llegar a Marte, ha querido llegar a tantos lugares y ha llegado. Amén. Y se sienten los más sabios, los más conocedores del mundo. Pero hay unas cosas de las cuales no pueden hacer. Entender los propósitos de Dios, entender por qué Dios, siendo Dios, vino y se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos conocerlo. Amén. Amén. Para que tú y yo pudiéramos saber que hay un Dios el cual puede sanar, que hay un Dios el cual puede restaurar un hogar quebrantado, que hay un Dios el cual puede darte la dirección para que tú guíes a tus hijos en el buen camino del Señor. Amén. Amén. Y se sienten sabios, y tan sabios se sienten que rechazan las enseñanzas de Dios, rechazan lo que Dios vino a hacer a este mundo. Amén. Porque a mucha gente tú vas y le dices, por su mismo conocimiento, dicen ellos que son sabios, pero cuando tú vas y les hablas de Jesús, ellos no pueden entender por qué. ¿Se acuerdan del Nicodemo? Amén. ¿Se acuerdan de él? Él era un hombre docto de la ley, y era un hombre conocedor de la ley. Mas sin embargo, cuando el Señor Jesucristo se presenta, dice él, que le dio miedo ir de día. Se presenta ese hombre de noche, porque así somos nosotros los seres humanos. Tenemos una necesidad grande en nuestro hogar, en nuestra casa o en nuestra escuela, pero no lo queremos presentar delante de Dios y no nos da pena. Amén. Mas sin embargo, aquí cada vez que estamos enfermos, pero tenemos una necesidad y no se las queremos poner a Dios, buscamos un doctor, cuando la Biblia nos enseña que el único que puede sanar se llama Jesucristo. Amén, aleluya. Y dice que ese hombre llegó de noche, se le presenta a Jesús y le empieza a hacer una serie de preguntas: ¿cómo puedo ser salvo? Algo tan sencillo, ¿verdad? Pero bien importante para la vida del ser humano. No lo pudo comprender. Él, conociendo la palabra de Dios, la ley, no podía comprender cómo Dios se iba a relacionar con el ser humano. Amén. Fíjense qué importante es todo esto. Y ese hombre le dice: Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Le dice: de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo. Amén. 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 Por el Espíritu no podrás ser salvo. Le dijo él, siendo tan sabio, fíjense, le dijo: ¿cómo un hombre tan viejo puede nacer nuevamente en el vientre de su madre? ¿Cómo se va a meter y volver a nacer? El Señor Jesucristo me estaba diciendo que si Él daba muerte a la vida que Él llevaba pasajera, a la vida que llevaba de maldad, Él podía nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Jesucristo. Y no lo pudo comprender, imagínense. Amén. Y ese hombre, dice la palabra de Dios, que se fue. Amén. Se fue ese hombre, pero Dios ya le había dado una razón. ¿Cómo podemos ser salvos? Renunciando a lo que nosotros hacemos. Pero hemos venido a hablar de la sabiduría. Amén. La palabra de Dios dice que la sabiduría es el principio del temor a Jehová. Cuando uno empieza a tener sabiduría, cuando uno empieza a tener temor, viene acompañada de la sabiduría. Amén. El apóstol Santiago nos habla bien hermoso aquí. Dice aquí: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayesen diversas pruebas. Nosotros todos como seres humanos somos pasados por pruebas. Aún el oro antes de llegar a las manos de nosotros, o a las cadenas, o a las esclavas, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es pasado por fuego. El oro para quitarle la escoria, para quitarle todo lo malo, los ingredientes malos, ¿verdad? Amén. Para quitarle los materiales que no son puros, dice que pasan por oro y lo van fundiendo y se va quitando esos materiales y queda el oro puro. Así somos nosotros delante de Dios. Somos pasados por fuego, por eso nosotros tenemos necesidades, por nosotros vienen problemas a nuestra vida como enfermedades, para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Amén. Vienen
necesidades económicas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos todo no nos acordamos de Dios, pero cuando no tenemos lo suficiente para nuestra vida, diario a diario nos vamos acordando de Dios, ¿sí o no? Cuando no tenemos dinero decimos, Padre, ayúdanos, ¿qué hago para hacer? Y Dios te da sabiduría y haces ahí como mi la sierva, ¿verdad? Un pastelito para poder ayudar a su esposo en la economía, y a cada uno de ustedes les da algo para poder hacer algo. Amén. Pero Dios te da la sabiduría, ¿cómo vas a salir? Amén. Dice aquí en diversas pruebas, digan, levante la mano el que no esté pasando por una necesidad o una prueba. Levante la mano el que esté sano, que ese va a decir, no, pues yo no paso por eso, pero a veces es económica, a veces es en nuestra propia familia. Amén. Amén. Levante tu mano que hoy Dios te va a llevar eso que tú estás pasando. Amén. Quizás tú me dices, yo no paso nada, hermano, pero tenemos pruebas. Con nuestros hijos es una prueba. Amén. Amén. Pero son pruebas por las cuales dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando uno puede caer en una prueba, quizás una enfermedad, la cual tú ya tienes 2 meses, 3 meses, es una prueba porque te produce paciencia los primeros días. Bienvenida sea, hermana, aquí hay una sillita. Amén. Pásale para acá, mi hermanita. Entonces, lo primero que produce es paciencia. Amén. Aún cuando una persona cae en la cárcel, lo primero que te da Dios es paciencia. ¿Por qué? Porque te desesperas. ¿Te desespera, sí o no? ¿Nadie ha caído en la cárcel aquí? Gracias a Dios, no. Yo sí he caído, amén. Pero lo más importante es que Dios me daba paciencia, Dios me enseñaba a depender, que yo tenía que esperar el día que Él me iba a sacar de ahí. Amén. Ese día me iba a sacar Dios, y eso me produjo paciencia. A ustedes quizás dicen, le toca pagar la renta el otro mes, a lo mejor en su casa es de ustedes. Amén. Pero los que pagan renta, Dios te da paciencia porque dices, ¿cómo le voy a hacer? Y ese día Dios de una manera u otra te provee lo necesario para pagar tu renta, para pagar tus recibos de la luz, para pagar algo. Todo eso te va a llevar a eso. Amén. El ser humano no tiene paciencia. Nosotros nos desesperamos rápido. Si un niño vemos y tira un plato, lo primero que hacemos es ¡chamaco! Amén. No tenemos paciencia, como si los niños queremos meterlos nosotros a la cabeza a los niños que hagan lo que ni nosotros de adultos hacemos. Amén. ¿Sí me van entendiendo? Amén. Dice, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Si empezamos a tener paciencia, nos vamos a hacer más cabales, más lógicos de la amén, de la cabeza. Porque antes, si nosotros no tenemos paciencia, nosotros nos desesperábamos, amén. Si yo me enfermaba antes, yo salía corriendo a ocurrir a otras cosas. Si yo tenía una necesidad, salía yo le pedía prestado a un amigo. Amén. Pero ahora conociendo de Dios, conociendo la paciencia que hay en Dios para con nosotros, Él me lleva a doblar mis rodillas y a orarle a Él. Amén. Amén. Ya es diferente. Yo ya no dependo del ser humano, yo dependo de Dios. Amén. Y cada uno de ustedes quiere que Dios dependa de Él. Amén. Entonces, viene lo más importante aquí. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Y les hará nada. ¿Por qué? Porque si vamos a Dios y le pedimos algo, dice la palabra de Dios, que muchos dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué te preocupas por el que has de comer mañana? Si cada día trae consigo su afán. Amén. Dice, aún los pajarillos del campo no trabajan, no siembran, no cosechan, y no guardan en el granero. Dios les provee para comer. Dice, ¿qué dice? Mucho más. Nosotros que somos hijos de Dios. Dice, si aún las flores del campo, dice, amén, no hilan, no se visten, amén, y se vistieron mejor que Salomón, amén, dice, se vistieron mejor como Salomón, mucho más nuestro Padre que está en el cielo les va a dar las cosas que necesitan para nuestra vida. No debemos afanarnos, hermanos, amén. Si nos afanamos a una cosa no vamos a lograr nada, pero si confiamos y empezamos a depender de Dios, Dios nos va a dar lo necesario. Muchas veces le hemos pedido nosotros que nos dé el conocimiento, amén. El conocimiento cualquier persona lo tiene, todas las religiones procesan que tienen un conocimiento de Dios, amén. Los seres humanos dicen, yo conozco que hay un Dios, pero no todos lo reconocemos, no todos reconocemos que nos falta sabiduría. Por eso hay muchos hogares que se están destruyendo, muchos hijos que se están perdiendo, amén, muchos enfermos que no saben que el único que puede sanarlos es Jesucristo. Había una mujer, dice la palabra de Dios, que cuando Jesucristo iba pasando por sus discípulos tenía flujo de sangre, amén, y ese hombre dice que iba pasando por ahí y la mujer quería acercarse, pero como había una gran multitud no podía acercarse, y dijo ella en su mente, si tan solo tocara el manto, amén, si tan solo tocara su manto seré sana. Amén. Y esa mujer ahí a unos discípulos le dijeron que ella la toca y le dije a sus discípulos, alguien me ha tocado, y ellos mismos por incredulidad que había en su corazón le dijo, de tanta multitud tú dices, alguien te toca.
Pero el Señor Jesucristo, en su grande misericordia y su amor, dijo, porque de mí ha hecho brotar poder. Amén. Amén, La aleluya. mujer dice que reconoció su enfermedad y fue y se postró a los pies de él y le confesó todo. Amén. Le confesó todo. Bienvenidas a mis hermanas que vienen ahí también. Amén. Dice